esta linda mañana damos a nuestro Dios las gracias que nos da la vida, nos da la salud, nos da la oportunidad de estar aquí, alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Después del tiempo especial que hemos tenido de alabanza y de adoración a nuestro Dios, les voy a invitar que vayamos a la Biblia y busquémonos un pasaje que está en el libro de Josué, capítulo 2. Ahí meditaremos la palabra del Señor en esta mañana. Sean muy bienvenidos los que nos visitan. Sean bienvenidos a este lugar. Nos alegramos, nos gozamos en Dios porque somos su pueblo, somos sus hijos y gozamos de esta vida de fe en el Señor, que es un regalo, hermanos, ciertamente, que tenemos de parte de nuestro Dios. Este don de la fe que Dios nos regaló, el haber podido nosotros creer en Dios, haber puesto nuestra confianza en Él, es un regalo que Dios nos dio. Y que así sigamos, hermanos, y también siga Dios salvando vidas, regalando ese don de fe para que podamos creer en nuestro Señor Jesús. Vamos en esta mañana a dar lectura a la palabra de Dios en el capítulo 2. Perdón, ¿les dije de Josué o de Jueces, hermanos? Es Jueces, hermanos, perdónenme. Sí, es muy parecido y está muy relacionado todo lo que se va a hablar. Libro de Jueces, capítulo 2, en su versículo 6 hasta el 10. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así la palabra, honrando a nuestro Señor Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida, todos esos ancianos que sobrevivieron a Josué, también murieron. Fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Una generación que desconocía lo que Dios había hecho. Bueno, no que desconocía, sino que no tuvieron comunión con él porque no quisieron. Vamos a orar brevemente. Señor, en esta mañana, háblanos, bendícenos con tu palabra, que tu palabra edifique, que traiga sustento hacia el alma y el espíritu. Y Señor, que todos los que estamos congregados en esta mañana, terminemos edificados, bendecidos, gozosos de haber estado en tu casa y de ser, Señor, edificados con tu palabra. Úsame hoy para tu gloria y tu honra, y que con la libertad de tu Espíritu Santo pueda hablar lo que viene, Señor. Seas tú hablándonos ahora. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor en estos minutos que vienen a continuación. Hoy vamos a hablar bajo un tema que he querido poner. Este tema será vivencias que lo hacen a uno creer. Será nuestro tema. Vivencias que lo hacen a uno creer. El tema para desarrollar en esta mañana. Todos los que estamos aquí sabemos, hermanos, que el libro de Josué registra o relata, no Jueces, sino Josué, relata una vida de Israel de conquista, de victoria y victoria y victoria. Israel fue con el pueblo de Israel conquistando y conquistando y conquistando. Y
todo el libro de Josué nos relata, pues, que casi se considera que bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel conquistó casi un 80% de la tierra prometida. Es decir, de los pueblos donde estaba el eteo, el jebuseo, todos los pueblos que usted conoce, el cananeo. Cuando Josué introduce al pueblo a la nueva tierra, pues, se dice que conquistó aproximadamente un 80%. Es decir, no conquistó a todos los pueblos en totalidad, sino que le faltó como un 20%. Bueno, le faltó un 20% y pues le quedó pueblo por conquistar, territorios por conquistar. Como por ejemplo, uno de los que es bien famoso que le quedó por conquistar fueron los jebuseos. Los jebuseos. Si ustedes se recuerdan, y ustedes que saben de la Biblia, saben perfectamente que este pueblo fue uno de los que se resistió a ser conquistado. No se sometió. Llegó el tiempo cuando lo dejaron ahí y pasó más de 300 años, porque a estas alturas estamos hablando del año 1350. 1350, desde el año 1000 hasta el 1350 antes de Cristo. Estamos hablando de unos 300 años, 350 años antes de Cristo. 1350 años antes de Cristo está ocurriendo esto. Y entonces el pueblo de los jebuseos, por ejemplo, no fueron conquistados. El pueblo se estableció, se regó, pero permitieron que los jebuseos siguieran ahí. Esto por decir uno, por los jebuseos, pero había más pueblos que no lo conquistaron. No fue sino hasta que vino David como rey, y ustedes lo saben eso. Cuando David viene a ser rey, lo primero que hace David es derrotar al jebuseo, que estaba en una colina, un monte alto. Lo derrota, los conquista, y ahora David tiene como primera victoria que conquistó al jebuseo, y ahora se le llamó la ciudad de David. También se le llamó la ciudad de Sión, y también se conoce como Jerusalén. Viene David y conquista esto y dice: necesito fortalecer mi reino, y a mi reino necesito ponerle una capital. La capital va a ser aquí, en esta colina, en este monte alto, donde he conquistado al jebuseo, que todas mis generaciones anteriores no pudieron conquistar. Ahí voy a poner a Jerusalén. Bien conocido eso, hermanos. Viene David en su reinado y establece a Jerusalén como la capital, exactamente en ese cerro. Más tarde Salomón construyó el gran templo que hoy están allí las ruinas. Y allí ha pasado de todo. Pero es ahí. Pero esto solo para decir que cuando Josué introdujo al pueblo, solamente conquistaron a un 80%. Quedaron pueblos que no fueron sometidos, que no fueron conquistados. Y ya le conté un ejemplo aquí de lo que David hizo. David sí llega y conquista estos pueblos, pero anterior a él, hermano, en los tiempos de Josué y cuando ya el pueblo se regó en esto, el pueblo hasta permitió que vivieran entre ellos. ¿No es cierto? A cananeos. Algunas veces, vamos a leer más tarde en Josué, en Jueces también, que hasta se casaron con las mujeres de aquellos pueblos. No solo eso, cuando Israel ya en Canaán establecido se sintió fuerte, dijo: no los matemos, no los saquemos, vamos a hacer una cosa, nos vamos a beneficiar de ellos. ¿Qué hicieron? Van a rendirnos, van a tener que pagarnos tributo. De esa forma ayudan a nuestro pueblo, dijeron los israelitas.
Así que quédense allí, no hay problema. Jehová dijo que los elimináramos, que los sacáramos, pero nosotros consideramos bien que quédense ahí, solamente que páguennos por estar ahí. Ya arreglaron el asunto. ¿Verdad que así es la historia? Los que saben que así es. Bueno, hoy hemos leído el verso 6. Dice así el verso 6. Mire, por favor, verso 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Perdón, capítulo 2, verso 6. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Vamos a explicar eso. Verso 6. Verso 6, ahí quedémonos. Porque ya Josué había despedido al pueblo. ¿Qué significa esto? Esto significa que Josué pasó el Jordán, conquistó Jericó, conquistó otra ciudad y otro pueblo. Pero después de tanta conquista, Josué le dijo al pueblo, le dijo así a Israel: miren, le dijo al ejército, a sus soldados, porque hasta esas alturas Israel tenía ejército. Ya en esos tiempos ya peleaba, ya tenía ejército. Pero aquí, después de tanta conquista, viene Josué y les dice: miren, ya hemos conquistado la gran parte del terreno. Así que ahora les dice Josué, ahí está el verso 6. Dice Josué: cada uno váyase a su heredad, construyala, edifique su casa. Si puede tener ovejas, tenga ovejas. Si puede tener vacas, tenga vacas. Vaya a tener hijos, establezcase, cultive la tierra, trabajen. Váyanse cada quien a su lugar. ¿Qué hizo Josué? Dice ahí, porque ya Josué había despedido al pueblo. ¿Cuándo lo despidió al pueblo? Después que ya había conquistado la gran parte de tierra, más o menos el 80%. Josué consideró que era justo y era tiempo de que el pueblo fuera ahí. Vayan a disfrutar lo que ya hemos conquistado. Vienen las tribus y sale una para allá, otra para allá, otra para aquel lado y otra para acá. Hermanos, Josué le dijo a las tribus: váyanse, vamos a distribuir la tierra, riéguense, y ahí está. ¿Qué hizo Josué? Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel ¿qué había pasado? Se habían ido cada uno a su heredad. ¿Para qué? Era la primera vez que Israel decía: ay, sí, el padre de familia, esta es mi tierra, aquí mi casa, aquí mis sembradíos, aquí mis vacas, aquí mis ovejas. Miren, hermanos, Israel se sentía en esa nueva tierra prosperado y en victoria. Bendecidos se sentían ahí, contentos, muy bendecidos. Pero todo por una razón, porque Josué les ha dicho: váyanse, edifiquen sus casas, construyan, vayan, disfruten la tierra que Jehová nos ha dado. Entonces todos se fueron, pero ocurrió algo, que aunque esto el líder Josué lo hizo con la mejor de las intenciones, esto trajo una consecuencia. Y es que cuando Josué hace esto del verso 6, Josué está deshaciendo al ejército de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que hasta estas alturas Israel había tenido ejército porque todavía había guerreado con Amalek? Habían tenido peleas, es decir, había ya un ejército militar. Pero a esta altura Josué les dice: ya es suficiente, ya guerreamos, ya conquistamos el 80%, ya estamos bien, váyanse a construir a sus casas. El ejército que hasta ese momento había estado, ahora se está haciendo prácticamente al ejército le están diciendo: pueden retirarse. El que era guerrero, el que era soldado, el que era un gran luchador y defensor de Israel, ahora iba a sembrar su tierra, a construir su casa, a sembrar su huerto, a cuidar vacas, ovejas, animales. Eso era. ¿Están conmigo hasta aquí, hermanos? ¿Creen que tiene sentido y lógica la historia como va? Inocentemente, Josué, hermanos, deshizo al ejército.
Y como el ejército está deshecho, quiero decir desarticulado, no solo está desarticulado, sino que viven bien. Es primera vez que tienen su propia tierra, sus propias casas, sus propios sembradíos, sus propios huertos. Entonces, ¿qué ocurre? Entran en una gran comodidad. Entran en un estado de agarrémosla suave, relajémonos. Relajémonos, si estamos bien, no nos falta nada, estamos bien. En otras palabras, era como que tenían una vida de retirado ya. Los ejércitos, no más guerrear, no más pelea, no más espada, no más nada de eso. A sembrar su tierra, cuidar vacas, tener hijos, todo eso. ¿Cómo están las cosas ahora? Están viviendo cómodos, están viviendo bien. Y esto llevó a que el sentirse bien cómodos, mire el momento actual como se lo estoy describiendo. Si esto lo comparamos con los tiempos de guerra, cuando estaban peleando, por ejemplo, contra Amalek, donde Ur está levantándole un brazo a Moisés y el otro varón está por el otro lado levantándole el otro brazo. Moisés está allí en la roca sentado. Esos eran tiempos de gemir, de dependencia de Dios, donde se vivía en peligro, donde todo Israel tenía que depender de Jehová, porque nuestra vida está en peligro. Necesitamos que Jehová nos defienda. Ya no aguanto sostenerle, ya no aguanta a Moisés aquí. No hay problema, yo le ayudo, pero que las tenga arriba, porque nuestras vidas están en peligro. ¿De qué estamos hablando? De dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Eran tiempos de guerra, tiempos de peligro. Pero como ahora están en la tierra prometida y ya no hay guerra. Tienen tierra, tienen vacas, tienen sembradillos, tienen todo esto. ¿Qué pasó entonces? Casi la lógica nos dice qué es lo que pasó, ¿verdad, hermano? ¿Qué pasó? El pueblo se olvidó de Dios, no miró la necesidad de Dios. Y esto fue una de las razones por las cuales vamos a llegar a ver más tarde que surgió una generación, dice el verso 10, que no conocía a Jehová. ¿Por qué no conocían a Jehová? Porque este pueblo aquí tuvo hijos. Recuérdese que fueron unos 350 años, tuvieron hijos. Y estos hijos ahora nacían en grandes comodidades. Estos no sabían qué era andar por el desierto, moviéndose de un lugar a otro, aguantando el sol de aquí para allá. ¿Cómo estaban esta gente nueva? Como muchos de nuestros muchachos que no la tomen a mal los jóvenes que han nacido aquí, pero muchos de ustedes no saben lo que muchos de los padres que estamos aquí hemos tenido que vivir. Y piensan que la vida es más fácil y como que la vida, yo quiero que sea grande, tener esto y la gran cosa. ¿Cómo que está fácil la cosa? Si no es solo de decir, ¿verdad? No, dicen los niños cuando están pequeños, yo una casa que no sea de 2 plantas no la quiero. Le dicen a uno. Y uno de padre solo dice, espérate que llegues a ver si vas a poder. O sea, a ver si. No es cierto, hermanos. Porque cuando uno está niño y uno nace en comodidades, uno piensa que la vida es más fácil, que uno siente como que esto está más fácil. El problema es que el asunto es otro. Ustedes saben, hermanos, que así, los que tienen hijos. Esto le pasó a Israel. En 350 y algo de años nació gente allí que se acostumbró a vivir cómodo. Ellos ya nacieron con sus propias casas. Su papá ya tenía su propia casa, ya tenía sus propias vacas, sus propias ovejas. Ya tenían todo. Se acostumbraron a ver a los cananeos ahí entre ellos, a los jebuseos ahí entre ellos. Se acostumbraron a mirar a la otra gente que Jehová había dicho, no pueden estar entre ustedes. Ellos lo aceptaban tan normal, para ellos era normal.
Ay, hermanos, así estaban las cosas allí. Y bueno, pasó el tiempo y pasó el tiempo, pero los que habían entrado, los que habían aguantado el sol del desierto, los que habían caminado con Josué por el desierto y los que de verdad, esa generación que todavía vivió los tiempos difíciles, dice el verso 7 así, mire lo que dice el verso 7. Dice el verso 7 a continuación, si nos lo presenta nuestro hermano. ¿Qué dice? Si no lo leo aquí entonces, dice así, el verso 7, ya está. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Qué nos está diciendo aquí? Esta generación de gente, esta generación de ancianos, si lo dejan está bien, hermano. Esta generación de ancianos que está mencionando aquí fueron todos los que anduvieron con Josué, que vieron los milagros, que aguantaron el sol por el desierto, que vieron, hermanos, que vieron cuando Dios proveía agua de la roca, que vieron, ¿qué vieron, hermanos? Todos los milagros que nosotros conocemos del desierto. Esta generación que ahora ya son ancianos, pero que han entrado a la nueva tierra y han hecho sus casas y se han establecido, esta es gente que tiene convicción propia. Esta es gente que sabe que Jehová, Dios, es real. Estos ancianos fue gente que experimentó a Dios. Gente que no necesitaba que le dijeran, mira, Dios es así, le contaran la historia. No, ellos la vivieron. Ellos lo sabían. Ellos fueron los que tuvieron, hermanos, bueno, en el desierto, los que miraron tantas cosas, hermanos. Ellos son, gran parte de ellos fueron de aquellos que una vez Dios mandó serpientes a toda la tierra. Se llenó el desierto de serpientes y era un castigo de Jehová. Y empezó a morder las serpientes al pueblo y el pueblo empezó a caer uno y a caer otro y otro y otro. Y la gente clamaba a Jehová y le lloraba, hermanos, y fue cuando Jehová les levantó una serpiente de bronce allá es decir, Israel o estos ancianos conocían perfectamente al gran Dios de Israel. No necesitaban que les contaran solamente, lo habían experimentado en carne propia. Lo vivían, lo conocían. Y esa fue la razón por la que esta gente que vivió con Josué, ¿qué dice allí? El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho. Es decir, esta gente fue fiel porque conoció a Jehová de verdad. Lo experimentó, lo experimentó. Podemos detenernos un poquito aquí, miren. Porque resulta que en el verso 8 para adelante ya nos vamos a entrar a un gran problema. En el verso 8 Josué se va a morir. Y no solo Josué. En el verso 8 se va a morir todos estos ancianos. Es más, si lo leemos de anticipado, ¿qué dice el verso 8? Dice el verso 8 si lo leemos. Pero murió Josué, hijo de Nun. ¿Quién murió? El gran líder espiritual. La gran figura, el hombre de Dios. El hombre que lideraba al pueblo, el hombre que les decía, bueno, miren, aquí ustedes tienen dos opciones, les dijo en el 24:15. O le sirven a Jehová o le sirven a sus dioses. Aquí solo hay dos alternativas, decídanse por uno de los dos. ¿Van a decidir andar por Jehová? Pues vénganse conmigo, con todo y mi casa y mis hijos. Si van a escoger a sus dioses, denle, no hay problema, ustedes sabrán, pero tienen claro lo que les va a pasar. Ese era Josué, les predicaba claro. Ese hombre murió. Ese hombre murió, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Pero si nos volvemos ahora todavía al verso 7, dice el verso 7 que murieron, no, perdón, que estos ancianos que vivieron con Josué, le sirvieron a Dios todo el tiempo. Y yo le decía algo importante, y la razón era porque habían vivido a Dios en carne propia. Habían vivido a Dios en carne propia. Y por esto mi tema, vivencias que lo hacen a uno creer.
vivencias que lo hacen a uno creer. Miren, hermanos, hoy nos enfrentamos ante un gran problema. Gran parte de los evangélicos que tenemos unos cuantos añitos, que ya tenemos unos cuantos años en este caminar, hemos tenido unas vivencias con Dios, unas experiencias con Dios, que nadie nos la puede quitar. Nadie. Y no necesitamos que alguien nos venga a decir, aunque no nos dijeran, nosotros estamos convencidos de lo que hemos visto y creído. Nosotros sabemos quién es Dios. Sabemos quién es Dios. Mire, no sé cómo descifrar esto, pero haré lo mejor. Por ejemplo, aquí en el verso 8 resulta el gran problema que se muere Josué y estos ancianos. Y después viene el otro versículo donde viene la generación que no conoció nada de esto, dice. Pero ¿cómo decimos esto? Vamos a hacerlo así, miren. Aquí en esta reunión hay gente que ha conocido tanto a Dios, que aunque se quedara sin líder, sin pastor, sin iglesia, seguiría adelante. Seguiría adelante. Si lo cambiaran de aquí para una ciudad que nunca conoció, imagínense, no sé qué, cualquier parte del mundo, y allá lo ponen en ese pueblito, no hay iglesia, no conozco a nadie, pero yo y mi casa vamos a orar al Dios vivo y verdadero, vamos a hacer cultos, vamos a servirle a Dios, y con el tiempo vamos a ver dónde se abre camino. Hay gente que habla mi idioma, le vamos a hablar de Cristo, vamos a tener la visión de vamos a fundar una obra aquí. Aquí hay gente así, que ha tenido tanta experiencia con Dios, tanto conocimiento como estos ancianos, que no los mueve nada. Que aunque se quede el pastor, aunque cierren la iglesia, buscan otro lugar, pero siguen adelante. Por una razón, porque han conocido a Dios. Yo no quisiera hablar de mí mismo, pero le voy a contar. Mi mensaje o mi pasaje me obliga a contar lo siguiente. Usted tendrá la suya, yo tengo las mías, le voy a contar. A nosotros a estas alturas, los que estamos en los caminos de Dios y tenemos unos añitos ya, o quizás ni tenga tantos años, poquitos, pero usted ha experimentado a Dios. Usted tiene bases usted sabe quién es Dios. Un testimonio breve. ¿Qué podría ser? Mi abuelita me instruyó a mí en los caminos del Señor. Bueno, mis padres, pero mi abuelita era una abuelita a quien yo amaba como mi madre. Y yo iba donde mi abuelita y me iba a dormir con ella. Tenía que caminar unos 40 minutos, iba a la casa y dormía con ella. Era una mujer que no, después de otra gente, como de gente que hace milagros, como Gigi Ávila, que hacían milagros, después de esa gente yo no he conocido a otra persona más que a mi abuelita. Esa es la realidad. Esa mujer me entregó a mí a Dios cuando yo tenía 6 años, 7 años. Esa mujer me entregó a mí a Dios. Y acostado en la cama, ella llegaba todas las noches, llegaba, se arrodillaba, me cubría con una cobija de esas peludas, frazada le llamaban en aquel tiempo, me cubría de pie hasta acá y esa señora oraba por mí. Esa señora se revestía del poder de Dios, oraba tanto por mí, lloraba esa mujer, esa anciana, hermano, y me entregaba al Señor, me entregó, hermanos, al Señor. Esa anciana me entregó al Señor. Lo hizo no sé cuántas veces, 1000 veces, lo hizo tantas veces. Me sentía yo tan protegido bajo la cobertura de mi abuelita, una cosa tremenda. Esa ancianita me entregó. Esta historia la he contado varias veces, pero aquí le va, porque ¿qué tal si hay alguien que no la ha escuchado? Mi abuelita era la abuelita que siempre tenía una cartera negra aquí y una sombrilla. Fuera verano o fuera invierno, ella siempre llevaba sombrilla. No, gran sombrillota así larga, que le servía de bordón, así abajo, y su maleta negra. Y todo el tiempo en su casa tenía la abuelita alrededor de su patio muchas flores, muchas flores. No sé si alguien aquí alguna vez tuvo
miro eso, pero mi abuelita tenía sembrado alrededor de su casa muchas flores. Usted llegaba a la casa de ella y el olor se contaminaba. Usted podía sentir el olor a lo lejos en la casa de ella. Esa señora, su afán era sembrar flores con el fin de llevarle a la casa de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, cuando iba para la casa de Dios, llevaba un ramo de flores en este lado y su Biblia por otro lado y la cartera, y todo el tiempo flores para la iglesia, flores para la iglesia. A veces yo se las llevaba, otras veces porque yo me iba con mi abuelita y ahí estaban. Esa señora tenía 2 árboles. En aquel tiempo se conocían los Júpiter. Yo no sé si aquí son esos árboles que crecen alto y tienen flores rosaditas. Y estaban 2 árboles, los 2 eran rosaditos. De tantas flores que tenía ahí, pero esos 2 eran así. Y mi abuelita le oró a Dios. Y se lo digo delante del Dios del cielo, porque yo se las cortaba las flores. Yo cortaba las flores. Y mi abuelita le dijo a Dios que le cambiara uno de los 2 árboles para llevarle flores diferentes al templo. Se lo dijo a Dios, oró mi abuelita y ella nos dijo y todo. Y nosotros sabemos, yo sé bien, hermano, los 2 árboles, el árbol del Júpiter grande y el otro que estaba por el otro lado, eran rosaditos los 2. De repente sale uno con las flores blancas y el otro con las flores pincas. Se lo digo delante del Dios del cielo que así es. Así es. Así es. Y eso lo viví yo. No me lo contó nadie. Eso lo viví yo. Y eso no me lo puede quitar nadie. Me podrían quitar la vida, pero eso es real. Eso lo viví yo, porque yo le cortaba las flores a mi abuelita. Los 2 árboles grandes, ustedes saben que ese árbol crece, hermano. Ese árbol yo cortaba los ramos de flores. Mi abuelita le dijo a Dios que le cambiara a uno de esos árboles para llevarle de diferentes colores a la iglesia. Eso lo viví yo, eso es real. Vivencias que nos hacen creer en nuestro Dios. Vivencias tan reales que nos hacen creer en Dios. Yo no tengo el tiempo hoy, pero solo quisiera mencionar algunas cositas. Y perdonen si esto es así, pero mi pasaje me obliga. Gente que ha conocido a Dios, como estos ancianos, que aunque pase lo que pase, ellos tenían claro quién era Jehová. Ellos lo vieron a Jehová tratar con ellos en el desierto. Aquí hay gente que sabe quién es Dios. Y aunque dejara de haber pastor, aunque dejara de haber iglesia, el día de mañana siguen con su comunión con Dios. ¿Por qué? Por una razón, porque han conocido a Dios. Han tenido vivencias reales con Dios. Y esta mañana el llamado es para todo aquel que aún no ha tenido vivencias reales con Dios. Porque las vivencias reales con Dios no solo son a través de milagros, lo vamos a decir más adelante. Es comunión con Él. Cuando Dios te quebranta, cuando Dios te cambia el corazón, cuando tú lloras como un niño ahí, cuando experimentas a Dios tan real como si fuera otra persona que te está ministrando. Experiencias como esas que te marcan. Que Dios trata contigo, te toma el corazón, te lo toma entre sus manos y tú puedes sentir a Dios y eres un niño y se pasa 1 hora y media y tú no sientes el tiempo y estás quebrantado, llorando en su presencia. Esas son experiencias, vivencias que te hacen creer en Él, conocerlo a Él, saber quién es Él. Usted, amigo, usted joven que está aquí, usted tiene que procurar en la vida de fe, en la vida cristiana, usted tiene que procurar tener una vida de experiencia con Dios. Una vida de comunión con Dios tan fuerte que te lleve a tener convicciones tan firmes que el día de mañana te quitan la Biblia, te quitan a tu pastor, te quitan a la iglesia. Tú sigues creyendo firme y fielmente y con los ojos cerrados en ese Dios que has conocido. Somos llamados jóvenes. Jóvenes, usted necesita meterse más con Dios, joven. Usted necesita conocer más a Dios, joven. Necesita conocerlo más. Dios es tan real. Espero no cansarle. Otro día, mi abuelita vivía por acá. Yo con mi mamá, mi familia vivía aquí y el pueblo es acá. Mi abuelita tiene su propia calle, del pueblo era para allá. Y mi lugar tiene su propia calle, del pueblo para acá. Pero mi abuelita, por ir a ver
a mi mamá y a vernos a mí, a nosotros, se venía para acá, pasaba a mi casa y de mi casa salía para su lugar y había que caminar unos 40 minutos. Todas las veces que ella venía a mi casa, sea yo u otro hermano mío, pero yo me acuerdo de las mías muchas veces, 1000 veces, tomaba su cesta, no sé si todos saben qué es cesta, una bolsa, y le llevaba todos los comprados y yo me lo llevaba. Y mi abuelita caminando delante de mí y yo detrás de ella. A veces yo delante, a veces ella atrás. Pero caminábamos por los terrenos, por los potreros y todo eso. Llegábamos a la casa de ella. Una comunión con mi abuelita. Yo era muy querido por mi abuelita. Y ella también para mí. Un día, ya era tarde, y venía una gran tempestad, con un gran viento de aquellos que pegan en nuestro país. Terrible. Y mi mamá le decía a mi abuelita, no te vayas, mamá, no te vayas. Mi abuelita dijo, no, pues yo no puedo quedarme aquí, ya va a ser noche y yo no quiero ir en lo oscuro. Mamita, no nos vayamos, le decía yo. Mamita, no nos vayamos. Hijo, vámonos. En el nombre de Dios, no nos vamos a mojar. Usted va a ver que no nos vamos a mojar. Mamita. Y yo agarraba la cesta y vámonos pues, mamita. Y se los digo delante del Dios del cielo, que si esto no es verdad, que me castigue el Señor. Si esto no fuera verdad. El viento fuerte que soplaba, pero tan fuerte, la tempestad negra, eso venía, hermanos, y yo, ay, mi abuelita, y vamos por el terreno. Véngase, hijo, en el nombre de Dios no nos vamos a mojar. Y no que arranca camino y vamos los dos, y yo con la cesta obediente con mi abuelita. Se va viniendo una gran tempestad terrible que llena, que usted mira blanco aquellos terrenos. En nuestros países se puede tener distancia, quiero decir, vista a la distancia. Usted mira blanco alrededor. Hermanos, delante del Dios del cielo estoy, que entramos a aquella gran tormenta y tempestad. Y se lo digo con propiedad, porque el terreno me lo permitía. Y eran experiencias que quizás Dios las permitió para marcar a este hombre. Podía yo mirar a los terrenos a lo largo, hermano, a lo lejos. Donde yo y mi abuelita íbamos, se iba abriendo el gran campo. Mire, la gran tormenta, pero donde yo y mi abuelita íbamos, se iba abriendo. Se iba abriendo el espacio y eso lo veía este hombre. Este hombre lo vio. Y con mi abuelita íbamos caminando, hermanos. Íbamos caminando en los potreros y allá los terrenos, de tanto caminar en esos en el mismo lugar, la grama se quita y se hace la pura tierra y el agua corre y busca el camino. ¿Verdad que eso es cierto? Este hombrecito tenía que caminar al lado del camino porque la gran correntada de agua venía aquí y yo y mi abuelita caminando por el otro lado. Y yo mirando, hermano, cómo se iba abriendo todo alrededor de nosotros blanco. Y donde yo y mi abuelita íbamos se iba abriendo todo el espacio. Una cosa increíble. Yo me ponía, hermanos, mi cuerpo se ponía. Yo quería llorar, pero a la misma no le quería demostrar a mi abuelita lo que estaba viendo. Pero era real. Real. Mi abuelita caminando delante de mí, orándole al Dios. Hermanos, orando. Todo el camino era orarle a Dios, orarle. No nos vamos a mojar, hijo. Véngase que no nos vamos a mojar. Una fe, una autoridad, tal como me decía ella. Secos llegamos completamente. Lo que sí me mojé fueron los zapatos, porque allí del camino estaba bien mojado todo. Y ahí caminábamos. Eso lo vivió este hombre. Real. Real. Vivencias que te hacen saber quién es Dios. Real, real. ¿Y cuántas experiencias más? Pero no debo continuar con más experiencias como esta, pero hay unas que me da tentación contárselas. Porque estamos hablando de unos ancianos que anduvieron al lado de Josué, que vieron esto, que vieron a Dios actuar y por saber quién era ese Dios de Israel nunca se apartaron del camino de Dios porque sabían que ese Dios era real, era vivo y verdadero. Real Dios. No sé cuántos de los que estamos aquí tuvieron la oportunidad de ir allá por el año 89 al 93, por ahí. 1989 al 93 hubo una gran campaña en el estadio Flor Blanca, en el centro de San Salvador. Estaba el evangelista Gille Ávila. No sé si alguno de los que está aquí vivió esa experiencia cuando llegamos allá. Usted la vivió.
Y uno entra por las puertas del estadio. El estadio tiene diferentes puertas y uno entra por la que le tocó a uno. Y desde que entra, el cuerpo se le duerme, desde la planta de los pies hasta la coronilla en la cabeza. A usted se le pone erizo todo el cuerpo. Usted siente a Dios. Usted siente que entró a un lugar sobrenatural. Cuando mira, hermanos, allá al frente, mira a la gente, porque todos habían ido de blanco. Y usted mira de blanco para allá y mira de blanco y todo el entorno. Y a donde usted mira está rodeado de pueblo de Dios. Y usted mira las gradas arriba de las puertas donde usted entra y hay gente de Dios allá arriba y todo el mundo está alabando. Ahí se le duerme el cuerpo a usted y usted se siente en esos momentos que se ha acercado a la santidad, hermano. Usted se siente inmundo cuando si usted no anda bien ahí, usted siente que se enfrentó a la santidad de Dios, hermano. Terrible. Cuando llegamos al estadio y tenían en la parte de abajo allá en la cancha, en lo verde, en la grama, como eran multitudes que llegaban a la oración de los enfermos, había muchos enfermos y allí entre los enfermos dividían a los enfermos con lazos. Los ujieres trabajan con un lazo largos, hermano, y hacen cercos de gente así con los lazos y dividen. Y aquello allá estaba lleno, hermano. En la tarima habían subido a los de silla de ruedas. Todos los de silla de ruedas estaban en la tarima, los demás enfermos estaban en la parte de abajo. Y cuando empieza a orar aquel varón siervo de Dios, Gille Ávila, ella empieza a dar, hermano, la autoridad hablando en el nombre de Dios. No sé cuánto mi hermano Manuel será testigo de esto. Cuando les autorizaba, hermano, y aquella gente empezaba a levantarse de la silla. Y empezaba a levantarse, hermano, y se levantaban poco a poco. Y decía, camine para acá. Y empezaban a caminar para allá. Más rápido, y aquel más rápido. Y regrese para allá. Y empieza, más rápido, y más rápido. Y aquella gente, hermano, brincaba y tomaban las muletas. Unos tomaban las muletas, otros tomaban las sillas de rueda, hermano, así. Y las levantaban, mire, hermano, así delante. De verdad, hermano, real lo que estamos contando. Levantaban la silla de ruedas así, mi hermano, y aquel pueblo y todas las multitudes que habíamos, unos 40,000 personas en el estadio, porque 40,000 es la capacidad y eso estaba a reventar. Podíamos presenciar eso. Ahí usted no para de llorar, hermano, no para de llorar sintiendo a Dios. Y los paralíticos levantándose y los de silla de ruedas caminando, corrían de allá para acá y para acá, y después le ponían el micrófono. ¿Cuánto tiempo usted sin caminar? Y ahí estaba, hermano. Una cosa sorprendente. ¿Qué quiere decir este varón? ¿O por qué quiere Dios esta palabra? Lo que quiero decirte es que estos ancianos que estaban con Josué le fueron fieles a Dios porque habían conocido a este Dios verdadero. Y allí se mantenían y allí estaban. Y tengo tanta tentación, pero esta sí de verdad les prometo que es la última. Tengo diferentes experiencias, pero esta es la última. Esta es muy personal. Un día en el año 2011 yo estaba trabajando a tiempo completo. En ese tiempo yo estaba trabajando allá en Marieta, la cosecha, hermano. Yo era chofer en ese lugar, siempre he sido chofer desde el año 2007. Me salí por atender la obra. Me recuerdo en ese tiempo los hermanos, en ese tiempo ganaba $300 me daban los hermanos. A tiempo completo yo trabajando aquí. Hermanos, dejé mi empleo y me dediqué a servirle a Dios y aguanté un año. Yo acostumbraba a venirme a orar y un día estaba orando yo aquí. Este lugar no estaba en estas bancas, no estaba esta carpeta. Este lugar abajo de esta carpeta es un piso de concreto, color concreto. Ustedes saben que eso hay ahí. Aquí arriba, ustedes saben que mejor no les menciono ni se hagan la idea. Detrás de el encielado que tenemos aquí es un desastre arriba. Esto era una cancha de basquetbol. Aquí era un desastre. Antes, cuando venimos, se recuerda, hermana Alma, que ustedes trabajaron muy fuerte poniendo las cortinas allá a aquel lado, a este otro lado. Las hermanas que están desde los primeros años saben que aquí se pusieron unas cortinas para adornar un poco y borrar los grandes agujeros que hay allí detrás de eso. Un día estaba orando yo en este lugar aquí. Yo orando aquí. Hablando con Dios aquí, yo solito, ustedes trabajando andaban, estaba yo solito aquí. Y de repente, sin tener idea de nada, yo miré este local, tal como lo ve ahora. Yo lo miré. Pregúnteme cómo fue, no le puedo explicar. Lo que sí sé es que yo lo vi, lo miré. ¿Y cómo lo vio, pastor?
el techo completamente encielado era completamente el que tenemos ahora. Las sillas eran completamente el color que tenemos y la carpeta era exactamente el color que tenemos. Este color era todo. Y en ese tiempo aquí no había señas de este color. No teníamos nada, el piso era otra cosa. Yo miré, hermanos, y yo estaba quebrantado, y esa vez recibí algo que nosotros íbamos a hacer un gran centro de adoración en este lugar donde la gente se sintiera bien y adoráramos juntos el nombre del Señor. Eso se me penetró. Por lo tanto, usted mira en la página del Facebook, usted mira eso como visión. ¿Cuál es nuestra visión? Crear un gran centro de adoración donde la gente se sienta cómoda adorando el nombre de Cristo. Usted va a internet y encuentra que esa es la visión de nuestra iglesia. ¿Dónde lo sentí? Ahí lo sentí. Y aquí no había nada de esas señales. Y yo miré completamente aquella esquina, lo miré en lo alto, recuerdo todo exactamente como está ahora. Esa pantalla no la miré, ni esta. Pero lo demás lo miré completamente. No sé cómo, en los días al futuro, planificamos comprar sillas. Y fuimos a Calajún a buscar sillas. Recuerdo que la primera vez andábamos, o por lo menos la vez que le voy a decir, porque hemos ido varias, andábamos con Henry. Y cuando andábamos con Henry allá, llegamos y nos muestran los diferentes colores de silla que tenían. Y entre todos los diferentes colores de silla, el que yo llevaba en la mente era este que había visto. Pero cuando llegamos allá, qué lástima que hoy no está la silla que les quisiera mostrar, saber dónde estará la silla. Cuando llegamos allá, la silla que estaba era una silla azul. No sé si se recuerdan que la trajimos de ejemplo y aquí estuvo durante mucho tiempo. A veces en aquella esquina, otras veces allá. Cuando llegamos allá, el hombre nos atiende y dice, fíjense, ese color ya no está, no hay. El color que está es ese que trajimos. Y yo dije, wow, qué bueno. Yo estaba emocionado con el color que había visto. Pero cuando llegamos allá, no existe ese color, el que me dan es el otro. Bueno, dijimos, hicimos el trato, 5,000 y no sé cuánto, la orden, vengan a traerla no sé qué día, y bueno, quedamos ahí. No sé si andaba Carlos ahí en esa vez. Yo del que me acuerdo es de Henry, que andábamos con Henry. La cosa es que llegó el día cuando íbamos a irla a traer, dejamos un down payment y luego volvimos. Y el día que la fuimos a traer, el hombre que nos atiende nos dice, fíjense que ahora tenemos el colorcito que ustedes andaban buscando. No sé si quieren cambiar, si ustedes quisieran. Y yo, después de unos varios días de haber hecho la orden, y dice, si quisieran ustedes cambiar, pues pueden hacerlo. Y no tiene ningún aumento ni nada. No, todo igual, si son las mismas sillas, solo el color cambia. ¿Qué dice Henry? Y yo por dentro, estas son de lo que Dios me dijo, lo que yo mire, yo. Y es que yo esas quería. A mí no me gustaban las azules. Y yo por dentro, hermanos, este varoncito con Henry han salido allá y nos llevan a las bodegas y andamos en la gran bodega y andamos mirando los colores diferentes. No, por este vámonos. Hermano, los dos nos decidimos por ese color que usted mira. En ese momento empiezan a cargar como ellos tienen y ponen el camión allí y empiezan, hermano. La cosa es que hasta el día de hoy, lo que este varón miró, que no me lo puede explicar, ni me pregunte cómo, yo no lo sé. Lo que sí sé, que yo miré este lugar y yo estaba orando y yo estaba viendo para el altar. Yo estaba orando aquí, pero yo este lugar lo miré tal como está hoy. Así lo miré. ¿Y cómo viene a darse que el cambio de silla y todo? Aquí está, hermano. Y estas son cosas que usted pregúntemelas a mí. Yo no las puedo explicar. Lo que yo sí sé, que cuando yo miré eso, yo estaba quebrantado en la presencia de Dios aquí, hablando con el Dios del cielo. Eso estaba viviendo yo aquí. Y ese día recibí eso que le digo de la visión que usted encuentra ahí en el Facebook. Un gran centro, nuestra visión, crear un gran centro de adoración donde la gente se sienta bien, cómoda, adorando al Dios de la gloria. Ahí lo recibí. Son cosas, entre tantas, que le demuestran a uno que nuestro Dios es real. Como estos ancianos que habían vivido experiencias que les marcaron, tenían claro, nadie les podía mover. Nadie podía venir con otro pensamiento de decirle, no hombre, ustedes los han engañado, lo que ustedes han creído es un mito.
Ahí no vale eso. Estos ancianos habían sido marcados. Estos ancianos que estaban alrededor de Josué habían sido marcados y sabían perfectamente quién era Jehová Dios de los ejércitos. Hermanos, Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, no solo de oídas. Más que eso, yo no hablo en nombre del Señor esta mañana. Dios no te pide que hagas milagros, pero Dios pide que tú tengas una comunión tan real con ese Dios vivo. Y para conocer lo real que Dios es, tú solo necesitas una cosa: tener encuentros con Él donde te quebrante, donde te haga llorar, donde tú no puedes ni hablar, donde te tengas que comer tus propias lágrimas, donde estés, hermano, tomado, poseído, controlado bajo el poder de Dios totalmente, allí sintiendo a Dios tan real que sientes que el tiempo, hermano, se pasó un ratito, pero tú estuviste, cuando vienes a ver, un tremendo tiempo en la presencia del Señor. Esas experiencias son las que a uno lo marcan, y no importa quién me venga a decir lo contrario. Usted que vive esas experiencias sabe quién es Dios, y a eso nos llama Dios. A eso nos llama Dios. Más que solamente asistir a un lugar, y más que solamente ser un escuchador, más que ser un asistente. Mi comunión, ¿conoces realmente a Dios? ¿Tenemos comunión con Él? ¿Lo hemos conocido como estos ancianos tenían convicción propia? Esa sería nuestra gran pregunta para hoy. El tiempo no nos alcanzó para ir a los problemas que enfrentaron después esta generación que vino. Cuando muere Josué y mueren los ancianos, el verso 10 ya no nos da, pero hermanos, Dios nos pide que lleguemos a tener una fe tan firme, de tantas convicciones dentro de nosotros, que no dependa de: yo voy porque mi papá va, yo voy porque mi mamá va, yo voy porque mi abuelita, yo voy porque mi esposo va a la iglesia, yo voy porque mi esposa va a la iglesia. Dios no quiere eso, papito, mamita. Más que eso, Dios quiere un encuentro personal contigo. Que tu fe no dependa de tu mamá ni tu papá. Que tu fe dependa porque lo has experimentado a Él. Que tú conozcas a Dios. Dios quiere que tú le conozcas, jovencito. Que lo conozcas de manera personal. Al punto que el día que papá muera y mamá muera y ya no vengan a la iglesia, tú sigas en el camino de la fe por tu propia decisión, porque tú estás convencido que Él es real, que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida, y que en este mundo no hay nada más importante que vivir para Él y buscarlo a Él y refugiarlo en Él. Cristo, el Señor espera por ti. Quiere una relación más seria contigo, más que ser un asistente. ¿Quiere usted estar de pie conmigo y oramos al Señor ahora? Reflexione en esto. Piense en esto. Más que ser un oidor, más que ser un asistente, más que ser uno que participa de un cargo, de un privilegio, más que cualquiera de esas posiciones, más que eso, tu vivencia con el Señor, tu comunión con Él. ¿Cuánto lo experimentamos en oración? ¿Qué podemos testificar de Él? ¿Qué hemos vivido con Él? ¿Qué experiencia hemos tenido con Él? Cualquiera puede venir a la iglesia. Cualquiera puede estar aquí a la iglesia. Aún el peor asesino, aún el que anda más desviado puede venir a la iglesia. Pero más que venir a la iglesia, Cristo te llama a una comunión real con Él, a una vida de relación con Él, a una vida de experiencia con Él, que te cambien, que te transformen. Que cuando enfrentes la crisis, que cuando enfrentes el momento más difícil de la vida y te halles solo o te halles solita, sepas en quién refugiarte, sepas a quién ir, sepas a dónde auxiliarte. En aquellos momentos cuando no va a ser tu mamá, ni tu papá, ni tu pastor, ni tu líder, ni quien sea, solo Dios podrá hacer algo por ti. En esos momentos de crisis,
tú necesitas, antes de esto, conocer a ese Dios tan poderoso. Igual que aquellos ancianos que estaban allí con Josué. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, por el llamado que nos haces a conocerte más, a tener una vida de vivencias contigo, a tal punto que estemos con convicciones firmes, gigantes, convicciones tan firmes que nadie nos mueva de allí, que aunque la ciencia y aunque el mundo lo niegue, yo pueda estar firme sabiendo quién tú eres. Oh Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones. Señor, en este pueblo, si hay una vida que reconoce que tú le has hablado hoy, tócale su corazón, Señor. Habla su vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser gente que te experimenta. Gente que vive en comunión contigo, como esos hombres del ayer. Oh Señor, que seamos gente que tiene encuentros continuos contigo, Señor. Aunque no veamos grandes milagros, pero que testifiquemos que eres real y verdadero en la vida del hombre. Ayúdanos, Señor. Invítanos con tu palabra. Invítanos, desafíanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. 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 Si esta mañana hay una vida allí en la banca, si esta mañana hay un joven allí en la banca que quiera recibir a Jesús como su Salvador, esta es una mañana que el Señor le está llamando. Si hay alguien en nuestra reunión que quiera venir a Cristo, le invitamos a que venga a Jesús. Si hay una vida en esta mañana, en este lugar, que nunca antes ha recibido a Cristo, le invitamos a que venga a Jesús esta mañana. Venga al Señor y comience una vida nueva. Venga a Cristo y comience una vida distinta. Venga al Señor y comience una vida de salvación. Le invitamos. Si hay alguien en esta reunión, oraremos por usted. Esperamos por usted. Alguna persona que conoció de Cristo, que anduvo en los caminos del Señor antes, pero que hoy está apartado, está apartada. Sabe perfectamente que necesita ponerse a cuenta con el Señor. Esta es una mañana en que usted puede venir a Él. Esta es una mañana en que usted puede enmendar sus pasos y venir a Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por el tiempo de la predicación. Te doy gracias por el tiempo de la palabra. Te doy gracias, Señor, por hablarnos, Señor, como aquellos ancianos que estaban, la generación de Josué, estaban convencidos, tenían convicción propia. Su fe no dependía de papá y mamá, su fe la tenían arraigada en ti porque te conocían. Que así nosotros también, Señor, para que nunca te demos la espalda, para que nunca nos volvamos a otros dioses, para que nunca nos vayamos tras otros dioses, ni nos salgamos de tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Hasta aquí el tiempo.